Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos a nuestro servicio de oración de este día. Hoy estamos celebrando el segundo domingo después de la Navidad y vamos a iniciar, como todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Te adoramos, te glorificamos.
El Señor sea con ustedes. y también contigo. Oremos. Oh Señor, Creador y Redentor nuestro, que nos creaste maravillosamente y en la encarnación de tu Hijo restauraste nuestra naturaleza humana de un modo aún más maravilloso, concede que permanezcamos vivos en Él, que vino en forma humana, por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en Miqueas capítulo 5, los versículos 2 al 5a. Miqueas 5, 2 al 5a. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura, la lectura de la epístola, la encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 10 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio para este día la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, los versículos 40 al 43. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, todos nosotros conocemos acerca de lo que es una fuente, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que normalmente en una fuente queremos ver que provea de ella agua, fuente de agua. Pero también hablamos sobre fuentes cuando viene de esa parte algo para todos nosotros. Hablamos sobre diferentes fuentes en cuanto a los escritores, tal vez. Pero cuando hablamos de la salvación, también hablamos sobre una fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Porque en un mundo en donde nos dicen muchas cosas diferentes, encontramos que algunos nos dicen es que la salvación, el origen, la fuente de la salvación es por aquí, otros por allá, otros por acullá. Actualmente hay un pensamiento muy general en donde nos dicen hay algo importante dentro de ti. Busca en tu interior y ahí vas a encontrar la solución. Si necesitas salvación, búscala dentro de ti, porque ahí la vas a encontrar. Porque todo lo bueno viene de adentro de uno. ¿Pero será cierto? ¿Será cierto que dentro de nosotros está la salvación? ¿Será cierto que hay algo bueno dentro de nosotros? Nosotros los creyentes sabemos cuál es la verdadera fuente de nuestra salvación. Y la única fuente, porque no hay otro lugar donde podemos encontrar salvación. Si buscáramos en nuestro interior, encontraríamos que nuestro ser está contaminado. Es pecaminoso, que al intentar de hacer las cosas buenas, hacemos lo malo. Entonces no encontramos nada bueno aquí. Podemos ir de un lado a otro y no encontraremos la salvación, pero los creyentes sabemos que en la palabra de Dios nos da la guía
para saber dónde está la salvación. Nos dice quién es la salvación. Y nos dice que ese niño que celebramos hace unos días es la fuente de nuestra salvación. Es quien nos da la salvación. Entonces, les invito a que leamos el texto para nuestra meditación de hoy, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 2, los versículos 10 al 18. Dice, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo, la fuente de nuestra salvación, el que nos da la salvación a nosotros, el que hizo todo lo que nosotros no somos capaces de hacer, el que cumplió la ley perfectamente en tu lugar y en mi lugar, el que sufrió por nuestros pecados. Esa fuente de la salvación, ese autor de nuestra salvación, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto es interesante porque cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro mismo texto nos dice en el versículo 10 que nuestro Señor Jesucristo es por aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Por causa de Él existen todas las cosas y por causa de Él subsisten. Nuestro Señor Jesucristo, creador de todo, preservador de todo, de ti y de mí, Él participó de carne y sangre. Él se encarnó en ese niño que celebramos hace unas semanas. Ese Señor Jesucristo se hizo hombre con el propósito de darnos el perdón, la vida, la salvación. Es quien hizo todo, es quien sustenta todo. Él participó de carne y sangre. Y Él, dice nuestro texto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Dice nuestro texto que Él, el que santifica y los que son santificados, son todos de uno. Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando Él viene a este mundo, se encarna como uno de nosotros, participa de carne y de sangre, tiene un propósito. Y parte de ese propósito es que, como dice nuestro texto, destruye por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y podríamos pensar cómo es que el diablo puede tener el imperio de la muerte. ¿Qué no decimos nosotros? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que el que tiene la vida en sus manos es nuestro Dios. Que Él sabe quién vive y quién muere. Entonces, ¿cómo puede ser que el diablo tenga el imperio de la muerte? ¿Tanto poder le está dando Dios? Pero tenemos que ver hasta el principio y recordar qué es lo que pasó. ¿Cómo es que Él adquirió el imperio de la muerte? ¿Cómo es que Él se le puede llamar el que tiene el imperio de la muerte? Encontramos en Génesis cuando Él tienta a Eva. Viene el pecado y con el pecado viene la muerte. Y a partir de ese momento, todos los descendientes de Adán y Eva tienen como final la muerte en este mundo. Pero también existe la otra muerte, la muerte eterna, ¿verdad? De la cual Dios
por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado. Pero entonces seguimos en el mundo viendo esa servidumbre hacia la muerte, ese temor hacia la muerte. Dice nuestro texto en el versículo 15, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra de servidumbre nuevamente nos habla acerca de no solamente de un siervo, sino de un esclavo. Estábamos siendo esclavizados pensando en el final, en la muerte. Pero ¿cómo es que venció nuestro Señor Jesucristo al que tenía el imperio de la muerte? Nos dice nuestro texto que a través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, parte de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con su encarnación es llegar hasta la muerte, morir, para con esa muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Parece algo ilógico, pero era algo necesario. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice la palabra de nuestro Dios. Tenía que haber muerte para que fuera pagado el pecado. Esa es la obra de nuestro Señor. Sufrir la muerte por nosotros en nuestro lugar. ¿Cómo es que ahora podemos decir que estamos libres de esta muerte? O del temor de la muerte. Y lo vemos fácilmente como tú y yo, los creyentes, ya no tenemos miedo a la muerte. Los creyentes, al contrario, hasta anhelamos la muerte. Y cuando hablamos de que esperamos a nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros, hasta lo anhelamos, ¿verdad? Decimos, ven Señor Jesús. Porque sabemos que la muerte en este mundo no es una muerte eterna, sino que es simplemente el paso a la vida eterna que ha ganado nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Entonces nos ha librado de ese temor a la muerte. Nos ha librado de ese temor y nos hace que nosotros anhelemos la muerte en este mundo. Pero la otra parte que nos dice de que Él nos ha santificado, nos habla acerca de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él logró en su vida, cumpliendo perfectamente la ley. Esa santidad nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es por eso que también nos puede llamar hermanos, porque no se avergüenza, porque la santidad que Él logró es la que tú y yo tenemos. Esa es la santidad que tenemos. Y no es algo que proceda de nosotros, sino es algo que viene para nosotros, por causa de lo que hizo nuestro Señor. Dice nuestro texto también que no socorrió a los ángeles, porque ellos no lo necesitaban, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Socorrió a la humanidad, que sí lo necesitábamos, que sí lo necesitamos cada momento de nuestra vida. Escuchar el mensaje de perdón de pecados es algo que yo requiero todos los días, en cada momento. De ver el amor tan grande que ya no voy a los infiernos sino a los cielos por la obra de mi Señor. Los pecadores sí necesitamos ser socorridos, sí necesitamos ser santificados. Y nos dice también, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa expiar? Significa pagar las culpas por medio del sacrificio. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que una vez al año el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio para así mostrar que había habido perdón de los pecados, que los pecados habían sido expiados, que habían sido perdonados, que había habido un sacrificio para pagar por los pecados del pueblo. Y eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Él nos ha purificado por medio de su sangre.
Ahora delante de Dios somos personas santas, sin pecado, porque Dios ya no mira nuestro pecado, sino ve la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también al final dice que Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en el mundo no fue una vida sin tentaciones, tuvo muchas tentaciones, no solamente las que encontramos los días que estuvo en el desierto, sino a lo largo de toda su vida estuvo siendo tentado para que no llegara a cumplir su labor. Él sabe de tentaciones. Y por eso dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no solamente sabe de tentaciones, sino que venció todas las tentaciones por medio de la palabra de Dios, utilizando la palabra de su Padre. Él está a tu lado y a mi lado en cada tentación. En cada momento en que hay tentación, está a nuestro lado, nos guía a través de su palabra, nos fortalece a través de ella. Nos ayuda a que evitemos lo más posible cada una de esas tentaciones. Él sabe lo que pasamos y por eso se ha compadecido de todos nosotros. Estimados hermanos en Cristo, solamente nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. Fuera de Él no encontramos salvación, porque no hay nada que podamos lograr por nuestras propias capacidades. Pero aférrate a esa fuente. Él te ha dado la vida. Él te está manteniendo todos los días con bien. Él te está fortaleciendo a través de su palabra. Él te ha dado la salvación. Él es la fuente que tú y yo necesitamos cada día. Y solamente esa fuente es la única de nuestra salvación. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado durante esta semana, porque nos has permitido iniciar este nuevo año, porque también en este día nos permites seguir celebrando el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, en este segundo domingo después de Navidad. Y te pedimos, Señor, que sigas acompañándonos en cada paso que demos, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas guiando a través de tu palabra, que nos sigas dando fortaleza a través de los sacramentos. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada una de las personas que están pasando por angustia, por necesidad, por aflicción, por enfermedad. En este día, Señor, te seguimos pidiendo por nuestra hermana Eusebia Ayala, por sus hijas, por las diferentes situaciones que están pasando en su familia. Te pedimos también, Señor, por el señor Arturo Padilla, para que tú le ayudes, le fortalezcas y de acuerdo a tu voluntad también le concedas la fe. Por todos los que cuidan de los enfermos, los que ayudan a los necesitados, te pedimos, Señor, que sigas dando más de esas personas, pero también, Señor, te pedimos para que sigas enviando pastores y maestros fieles que enseñen y prediquen correctamente tu palabra. Señor, síguenos dando el deseo, la necesidad de tu evangelio.
que podamos valorarlo día tras día de nuestra vida. Y Señor, tú sabes todo lo que necesitamos y sabemos y confiamos que tú lo suplirás de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos durante esta semana. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cantemos el Padre Nuestro. En el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad, en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Dánoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, nuevamente, como cada domingo, les agradecemos que nos estén acompañando para nuestro servicio de oración, donde seguimos escuchando de la palabra de nuestro Señor, fortalecidos a través de ella. Seguimos elevando nuestras oraciones, nuestras peticiones y acciones de gracias. Y nuevamente, si tienen alguna petición, alguna acción de gracias que quieran que incluyamos en nuestras oraciones dominicales, pues les invitamos a que nos manden un mensaje para incluirlas también. Que Dios les colme de bendiciones, que este año que estamos ya iniciando sea de muchas bendiciones, que podamos seguir cerca de la palabra de nuestro Señor. Y vamos a finalizar nuestro servicio de oración de este día cantando nuestro himno de clausura. Que Dios les bendiga.